El título de la predicación de hoy es Estar bajo autoridad es una... Vamos a repetirlo, a ver. Estar bajo autoridad es una bendición. Pero, ¿qué significa estar bajo autoridad? O mejor dicho, te lanzo esta pregunta. Si tengo que estar bajo autoridad, ¿quién es la autoridad que está por encima de mí? Tiene que haber una autoridad. Y cuando yo respondo correctamente a esta pregunta de quién es mi autoridad bajo la cual yo voy a tener bendición, entonces muchas tensiones se van a liberar de mi vida. Yo voy a saber a quién me tengo que sujetar, a quién tengo que obedecer, a quién tengo que rendir cuentas y voy a aprender humildad. Ahí te doy 4 beneficios rápidos de saber quién es tu autoridad y tú estar bajo autoridad. Vas a saber a quién sujetarte, vas a saber a quién obedecer, vas a saber a quién rendir cuentas y vas a aprender humildad. Estas cosas van a suceder en tu vida. Y el caso es que en todas partes de la vida nosotros vamos a encontrar siempre a alguien en autoridad. En casa hay una autoridad que son los padres. Los padres mandan, no los hijos. En la universidad, en el instituto, hay una autoridad. Y es el profesor en el aula, es el director del colegio. En el trabajo tienes alguien que está en autoridad sobre ti. En el gobierno, en la sociedad, tenemos en nuestro día a día una autoridad que es el alcalde de la ciudad, tenemos una autoridad que es el presidente de la Generalitat, tenemos el presidente de la nación, tenemos autoridades civiles, tenemos autoridades. En la carretera, cuando yo voy con el coche conduciendo, tengo autoridades, los mozos de escuadra, la Guardia Civil. Ellos tienen la potestad de cortar el tráfico, desviarlo, sancionarme, dirigirme. Ellos son la autoridad. En la iglesia también hay autoridades, en este caso una autoridad espiritual. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de conocer y entender cómo funciona el principio de autoridad. Y quiero adelantaros algo, no es fácil. El tema de la autoridad, vivirlo cada uno personalmente, no es algo sencillo. Es algo que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, en contra de nuestra naturaleza carnal y caída. Por eso, lo primero que vamos a ver es un pasaje donde encontramos una persona que nos ayuda a entender que la autoridad y la fe están íntimamente relacionadas. Y está en Lucas capítulo 7. Vamos a leer rápidamente los 10 primeros versículos y nos encontramos con el siguiente cuadro. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús entró en Cafarnaúm. Hemos estado en Cafarnaúm cuando hemos ido a Israel y allí quedan los restos de una sinagoga de la cual se nombra en este pasaje. Y dice el versículo 2, y el siervo de un centurión romano, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Mira, no fue él, envió unos ancianos de los judíos con los que parece ser que tenía buena relación, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, estos ancianos de los judíos, y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto a este centurión romano, esta petición de que vengas y sanes a su siervo, porque ama a nuestra nación, la nación de Israel, y nos edificó una sinagoga. Mira, ya sabemos quién edificó, quién financió aquella sinagoga que tantas veces hemos visto en Cafarnaúm y de las que quedan las columnas y los muros. Sabéis que cuando vamos a Israel hay una gran parte de cosas arqueológicas que visitamos, y cuando hay ruinas han pintado una línea negra
de la línea negra para abajo está la piedra original, lo que era igual que cuando se construyó. Y de la línea negra para arriba han añadido piedras como para darle forma y contexto, ¿no? Y un día nos estaba explicando el guía todo esto. Dice, mira, la línea negra. Y uno explicó y dice, ay, que no me he enterado bien. De lo negro para abajo es lo que han añadido. Es un poquito... Los hay duros de mollera, pero no pasa nada. El guía lo explica otra vez. Bueno, y esa sinagoga la había financiado este centurión. Y entonces Jesús dice que fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, mira qué curioso, Señor, no te molestes en entrar a mi casa, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo, que está enfermo, será sano. Jesús, si tú dices la palabra, no hace falta que vengas a mi casa y veas a mi siervo ahí postrado en la cama y le pongas las manos. Señor Jesús, si tú dices la palabra, él sanará. Impresionante, ¿no? Dice el versículo 8, ¿por qué sabía él que eso podía suceder? ¿Por qué tenía él esa fe? Y es aquí donde quiero que prestes mucha atención. Porque también, dice el centurión, yo soy hombre bajo autoridad. ¿Quién era la autoridad del centurión? El oficial superior dentro del ejército romano. Quizá un general, quizá un comandante, no sé qué nombres tendrían. Yo tengo autoridades que están por encima de mí, pero también tengo soldados que están bajo mi autoridad, están bajo mis órdenes. Y si le digo a este, ve, él va. Y si le digo al otro, ven, él viene. Y a mi siervo, si le digo, haz esto, lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Tú imagínate Jesús maravillándose de alguna cualidad nuestra. Eso es bien difícil, ¿no? Se puede maravillar Jesús de lo torpes que somos, de lo brutos que somos a veces, se puede maravillar de lo lentos que somos, pero en esta ocasión se maravilló de él y volviéndose a la gente les dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero este hombre no dijo, uy, yo tengo una fe tremenda. No, él dijo, Señor, solo con que digas la palabra, mi siervo sanará, porque yo sé lo que significa la autoridad y cómo opera la autoridad. Y cuando yo le digo a mi siervo o a mis soldados que están bajo mis órdenes, haced esto, ellos lo van a hacer. Tengo fe que lo van a hacer porque yo estoy en autoridad y ellos reconocen mi autoridad y entonces obedecen. Imagínate si la fe y la autoridad están relacionadas. Dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Efectivamente, Jesús dio la palabra y como Jesús es el Rey de Reyes, como Jesús es el dueño de todo lo que existe, como Jesús fue el que creó y para quien se crearon todas las cosas, a Jesús le obedecen los vientos, los mares, los demonios y las enfermedades. Todo lo que existe tiene que obedecer a Jesús. Entonces, ese siervo se sanó. Fíjate que entonces alguien que no sabe ubicarse correctamente bajo su autoridad no puede tener una fe eficaz, no puede tener una fe viva, una fe que dé frutos espirituales. Sus oraciones no tendrán poder. Alguien en rebeldía no pretenda que sus oraciones van a producir algo. Orará y nada pasará, porque no tiene fe. Porque si tuviera fe, no estaría en rebeldía, porque entiende que todos estamos bajo autoridad. Necesitamos... Alguien, creo que fue Natalia el viernes en la vigilia, que dijo que no podemos usar armas carnales para el mundo espiritual. No funciona, eso no opera. Yo no puedo ir a pescar con una escopeta, no se puede, va a ser imposible. Entonces,
para las cuestiones espirituales, nosotros tenemos que usar los recursos espirituales. No podemos usar otra cosa. Entonces, en la iglesia hay una autoridad. Y Dios ha establecido, Dios es el que creó la iglesia, Dios creó los gobiernos. Cuando digo creó, quiero que me entiendas. Cuando Dios establece que haya naciones en la tierra, Dios establece para esas naciones, para esas ciudades, Dios establece puestos de autoridad. No siempre Dios establece quién tiene que ser la autoridad. En el caso de Israel, Dios sí que lo hacía, pero Dios lo que sí establece es el puesto, el cargo de autoridad. De manera que dice Dios, bueno, vamos a hacer familias en la tierra y le dice al hombre, tú eres la cabeza. Entonces, hay una cabeza en la familia y es el varón. Hay una cabeza en una ciudad y es el alcalde o alcaldesa. No quiere decir que Dios puso al alcalde de Barcelona, Dios puso la alcaldía. ¿Estamos entendiendo? Hay que diferenciar. Entonces, autoridad en la iglesia. Vamos a Hebreos 13, 17. Y dice el el mandamiento de Pablo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y son dos cosas diferentes. Luego vamos a ver que es diferente sujetarse y obedecer. Aquí está diciendo que tienes que hacer las dos cosas. Sujetaos y obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso a todos. Cuando tú te sujetas a la autoridad, y aquí establece claramente quién es la autoridad en la iglesia, son los pastores. Y el mandamiento es obedecer, sujetarse. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿quién es tu autoridad espiritual? Algunos son tan, yo utilizo un nombre, tan espiritualoides, que dicen, no, mi líder es Jesucristo, mi pastor es Jesucristo. Yo no necesito someterme a nadie porque los pastores son personas como yo. Y es verdad, somos personas y también me equivoco como te equivocas tú. Pero Dios estableció pastores como autoridad en la iglesia. Otros dicen, no, yo no estoy dispuesto a sujetarme a nadie. Yo dependo de Dios, yo camino solo. Y los que quieren hacer la guerra solos fracasan. Mira, ni las personas ni los gobernantes de este mundo hacen la guerra solo. Algunos creen que Putin está haciendo la guerra contra Ucrania él solo, pero no es verdad. Putin acaba de estar en Corea del Norte, no ha sido para comer marisco con el coreano, ha sido para que el coreano le dé dinerito para seguir mandando misiles y bombas a Ucrania. Entonces, quizá la bandera de los tanques es la bandera de Rusia, pero detrás hay toda una coordinación de naciones que están apoyando esa guerra. Entonces, las guerras no se pueden hacer solos. Y los que no se relacionan correctamente en la iglesia porque no saben ubicarse, entonces se vuelven fácilmente vulnerables en el mundo espiritual. Algunos quieren ser líderes porque piensan que el líder es tener gente a cargo, porque piensan que el líder es simplemente hablar todo lo que yo sé y contar todas las cosas que yo sé, pero no tienen una correcta relación a su vez con su autoridad espiritual, con su líder o su pastor, y por eso su liderazgo no puede ser eficaz. Alguien que no está bajo autoridad no puede tener a nadie bajo autoridad. Alguien que tiene un corazón rebelde no espere ni que sus hijos, ni que sus empleados o en su grupo de trabajo, gente que puede tener a cargo, no espere que se vayan a sujetar, porque
pierde toda la autoridad en el momento en que se rompe el principio de la sujeción a tu autoridad superior. Otros creen que son muy espirituales porque escuchan predicaciones y podcasts y YouTube y Facebook y entonces me gusta tal predicador y yo recibo autoridad allí. No, tú recibes de allí quizá un mensaje bonito, seguramente un mensaje bíblico, seguramente una enseñanza bíblica, pero esas personas no pueden ser tu autoridad espiritual, porque ellos no ven cómo caminas, porque ellos no ven tu obediencia ni pueden comprobar tu sujeción, porque ellos no lloran contigo, porque ellos no conocen tus luchas, porque ellos no están en el momento de la crisis para darte la mano o para acompañarte o para consolarte. Nosotros los pastores, los que estamos en la iglesia local, sí conocemos un poco más de cómo va tu día a día. Si yo veo a un esposo que es áspero con su esposa, yo sé que está mal. Yo sé que en ese matrimonio hay problemas. Y quiero que sepáis que se nota cuando pasan estas cosas. No hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta. No hace falta. Pero yo veo a un niño hablándole con chulería a sus padres y yo digo, en esa casa hay un déficit de autoridad. Me doy cuenta, nos damos cuenta. Alguien deja de venir a la iglesia y nosotros nos damos cuenta. Claro que sí. Alguien deja de diezmar y nos damos cuenta. ¿Sabes por qué? Ya viene, ay, me ha pasado tal cosa y perdí y esto y lo otro y en el trabajo. Y ¿estás diezmando? No, que me comí 2 diezmos porque tuve que mandar dinero a mi abuelita. Muy bien. Honrando a tu abuelita antes que a Dios. Y por eso te vienen los problemas, porque está escrito que entra el devorador. Entonces, alguien que nosotros nos damos cuenta en líneas generales del estado espiritual de las ovejas. De hecho, es nuestra responsabilidad. Tenemos que estar pendiente de eso. Igual que un pastor se da cuenta de la ovejita que está con la pierna rota porque se empieza a retrasar del grupo, yo me doy cuenta cuando alguien está carnal, cuando alguien ora poco, cuando un líder está poco conectado con Dios y su célula empieza a enflaquecer, como esas ovejitas que tú le ves las costillas aquí, porque no están siendo bien alimentadas. Y nos damos cuenta de esas cosas. Por eso aquel youtuber tan famoso que hace una predicación y en una semana tiene 200,000 visualizaciones, puede que sea una predicación buena, seguramente es muy bíblica y te puede ayudar en algún aspecto, pero ese señor no es tu pastor. Es un predicador, es diferente. Tú tienes que estar sujeto bajo la autoridad de la casa espiritual donde Dios te ha puesto. La autoridad espiritual viene delegada desde el cielo y va bajando desde la cabeza hasta los pies de todo el cuerpo de Cristo, de manera que todos en la iglesia local son regados con esa autoridad. Entonces, si tú estás plantado en la casa de Dios, como dice el Salmo 92, si tú estás plantado en la casa de Dios, tú vas a florecer, porque en el principio de autoridad, todo lo que recibe la cabeza del cielo va a estar inundando el resto de toda la congregación. Pero el que no está plantado, el que solo está de visita, no se puede beneficiar de eso, de ese principio de autoridad. Entonces yo hacía la pregunta hace un momento, ¿quién es tu autoridad espiritual? Tu autoridad espiritual en esta casa soy yo, Carlos Villanueva, y Natalia Blanco. En esta casa tienes que saber que nosotros somos la autoridad espiritual. Y no porque nosotros nos pusimos aquí. Por si alguno no lo sabe, yo nací en Madrid hace 54 años. Natalia nació en Castellón hace unos poquitos años menos. Nos conocimos en Madrid en nuestra época universitaria. Allí nosotros llegamos a conocer a Dios, conocimos a Jesucristo, empezamos a congregarnos en la CCI de Madrid
Y de allí, estando plantados en la casa de Dios, estando congregándonos en la casa de Dios, fue que Dios nos apartó para el llamado. Yo le contaba a alguien en estos días que yo le había dicho a mi pastor Enrique, a nuestros pastores Enrique y Emma, que siempre han sido los pastores principales de CCI, y yo le había dicho en privado que yo quería servir al Señor, que yo creía que Dios me había llamado al servicio a tiempo completo. Y entonces mi pastor me dijo, bueno, Carlos, está muy bien, pero tú apenas llevas pocos años trabajando en esa empresa de informática que era donde yo trabajaba, y dice, me dijo él, yo quiero que tú te desarrolles allí, que quedes satisfecho con tu trabajo fuera de la iglesia, y entonces hablaremos. Bueno, y pasaron como 2 años. Y recuerdo que un día, después de un devocional, estábamos tomando café y me dijo Enrique, ya es el tiempo, ahora es el tiempo. Y ahí me entraron los 7 temblores, ¿no? Y entonces ahí empezamos a movernos para salir yo de la empresa donde trabajaba, Natalia del trabajo que tenía, y pasar a tiempo completo. En 3 meses, desde que nos dieron la orden, en 3 meses estuvimos ya a tiempo completo y estuvimos siendo copastores en Madrid. 2 años después, ya en el 2003, nos trasladan aquí a Barcelona para hacernos cargo de esta iglesia que ya lleva unos años funcionando, porque Natanael y Belén la habían iniciado este ministerio. Pero quiero explicarte todo eso para que tú entiendas que la autoridad viene del cielo a nuestros pastores principales, Enrique y Emma, de ahí viene bajando al resto de pastores de la iglesia, y de ahí nosotros somos los que vamos igualmente delegando en las diferentes autoridades a nivel local. ¿Quiénes son las autoridades que están inmediatamente debajo de Natalia y de mí en CCI Barcelona? Pues son los líderes de las células. Los líderes de las células no están ahí porque son guapos, especialmente algunos. Están ahí porque nosotros los hemos puesto, usando y ejercitando la autoridad que hemos recibido del cielo. También están los responsables de ministerios. Cada ministerio en la iglesia, cada área funcional de la iglesia tiene un responsable, una cabeza. Y también están designados y delegados por nosotros, y ellos tienen autoridad. Esa autoridad delegada para dirigir, enseñar, instruir, corregir, claro que sí. Y tienes que tener claro que ellos son autoridades delegadas. Dice en Números 11, versículos 16 y 17, que Yahweh le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo. Cuando dice que tú sabes que son ancianos del pueblo, es que tienen un buen testimonio, que han caminado con Dios, que han creído la palabra, que tienen un fruto evidente de que ellos caminan con Dios. Dice, apártame 70 y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y mira lo que dice Dios, mira lo que dice. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, en Moisés, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahora, ¿qué espíritu tenía Moisés? ¿Cómo se conoce a Moisés en la Biblia? El hombre más manso. ¿Por qué era manso? Porque todo lo que Dios le decía, él lo hacía. No se ponía a pelear con Dios. Jonás no era manso, ¿verdad? Jonás era colérico. No, ve allí a Nínive. No, me voy para España. Hasta que Dios lo agarra y lo vomita allí en la playa de Nínive. Bueno, pero Moisés no era así. Moisés era manso, aprendió mansedumbre. Y de ese espíritu que tenía Moisés, Dios traspasó espiritualmente, impartió, sería la palabra más correcta, impartió a esos 70 ancianos que estaban en la congregación, que caminaban con Dios, que estaban al lado de Moisés, que eran fieles, y se les pasó de ese mismo espíritu para poder
tratar los asuntos del pueblo y que Moisés no estuviera solo con toda esa carga. Bueno, lo mismo hace Dios. Y cuando nosotros hemos establecido liderazgo en la iglesia, Natalia y yo oramos para que el mismo espíritu que hay en nosotros esté en ellos también. ¿Y qué espíritu es ese? Bueno, pues es el espíritu con las características que Dios le ha dado a esta iglesia. Una iglesia servicial. Aquí el que no sirve está en la lona, porque va a durar poco. O sea, qué aburrimiento venir todos los domingos y que los demás te sirvan y tú nunca servir a nadie. Eso es muy egoísta. En esta iglesia servimos. En esta iglesia amamos a Israel. Algunos dicen, ay, ¿por qué hay que ir a Israel? Pues hay que ir a Israel. No, no hay que ir a Israel, pero tenemos que amar a Israel. Y si puedes, ve y les demuestras amor a los israelitas. Eso es parte de la visión de esta iglesia. Toda la visión que Dios nos ha dado, que la estudiamos en el curso de liderazgo, pues es parte de lo que tú vas a recibir, de ese espíritu que está en nosotros. Somos familia, nos quedamos a comer, pasamos todo el día juntos hasta que nos aburrimos. Pues sí, somos así. En otros lugares lo hacen de otra manera, no importa. Ellos lo hacen como Dios les ha dado a entender que lo tienen que hacer. Y nosotros, plenamente convencidos, lo hacemos de esta manera. Hacemos campamentos, convivencias. Entonces, si no te gusta el redil, estás en la lona. Mira, de las 10, 12 características principales que tenga esta iglesia, hacemos células. Cuando tú terminas el conéctate, que es el primer nivel del discipulado dentro de la iglesia, te vamos a invitar a que pertenezcas a un grupo de célula. Y en ese grupo de célula va a haber un líder, un pastor junior. Y si no te gusta eso porque tú dices, no, yo estudio la Biblia solo, no, yo soy autónomo, yo soy autosuficiente, pues qué pena, estás en la lona. Y si de 10 cosas que tiene la CCI hay 8 que te gustan y 2 que no te gustan, que te chocan un poco, bueno, tranquilo. Seguramente con pasar y caminar un tiempo en la iglesia vas a terminar aceptando esas otras cosas. Pero si de 10 cosas solo te gustan 2, yo creería que esta no es tu iglesia. Porque entonces es como estar en el sitio equivocado. Tienes que estar bajo autoridad y entonces vas a recibir del Espíritu que está en nosotros. Mira, nosotros somos una iglesia que creemos en el principio de la autoridad, que lo vivimos, que lo vivimos. Ahora que iban los chicos al campamento y Carlitos y Diana Mucha, ellos van a dirigir todo el campamento de los niños. Y entonces, en ese equipo de trabajo hay pastores, imagínate. Hay pastores, están los pastores de Sevilla, están los pastores de Valencia, hay otras personas. Y yo le decía a Carlitos y a Diana, les dije, mira, a ver si os ubicáis correctamente, porque vosotros estáis haciendo todo el planning de los temas con los niños, las actividades, las manualidades, los devocionales, los juegos, todo lo estáis gestionando y dirigiendo vosotros, pero mucho cuidado con dar órdenes a los pastores que están en el equipo, porque son pastores, no son tus colegas, son pastores y van allí para trabajar con los niños y vamos para trabajar con los niños. Entonces yo decía, mucho cuidado, me das una orden a mí. A mí me pides, por favor, papá, ¿podrías dar el devocional? Pero ¿me entendéis? Yo no necesito que no me den órdenes. Yo estoy acostumbrado a recibir órdenes, pero ellos necesitan saber qué lugar ocupan dentro de toda esta escalera, podríamos hablar. Entonces, mira qué importante es entender el principio de la autoridad, que la honra a la autoridad abre el camino para las bendiciones. Y quiero demostrártelo en Marcos capítulo 6. Y quiero que sepas que Natalia y yo no necesitamos que nos honréis.
pero vosotros necesitáis honrar a vuestras autoridades. Honrar a vuestras autoridades empezando por tu líder de célula, por tu responsable de ministerio, por tus pastores. Necesitas honrar. Marcos, capítulo 6, versículo 3 en adelante dice, cuando Jesús, voy a poner en contexto, cuando Jesús llegó a Nazaret, donde él se había criado como niño, y allí su padre, José, tenía la carpintería y allí había estado toda la familia. Y cuando llega Jesús a Nazaret y él empieza a predicar y mira lo que ocurre. ¿No es este el carpintero? Empezaba a decir la gente. El hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Era como diciendo, ¿y este ahora qué se cree que viene a decirnos aquí lecciones? Si nosotros le hemos visto tropezarse con las piedras cuando era un pequeñajo. Si nosotros le hemos visto aquí sacarse los mocos. Y se escandalizaban. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Por eso a veces evangelizar a tu familia es tan difícil, porque te conocen, porque vieron todas tus caídas antes de conocer a Cristo y quizá después también, porque saben todas tus debilidades, tus fallas de carácter. Entonces cuando tú les vas a predicar, ellos se ponen en la posición de, ¿tú me vas a predicar a mí? Con todo lo que tú has hecho, con todo lo que yo sé de ti, con todas tus fechorías, ¿tú me vas a dar a mí lecciones? Y por eso es tan difícil a veces predicar a la familia. Y Jesús dice en el 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Parte de la bendición del cielo que tiene que llegar a tu vida, va a llegar a través de las autoridades espirituales que Dios ha puesto en tu vida. Y no podrá llegar esa bendición, esa cuota de la bendición, si tú no honras a la autoridad. Esto es un candado que se tiene que abrir. Y solo se puede abrir cuando tú te sujetas y cuando tú honras a tu autoridad. No hay otra manera. No puede ser simplemente por estar al lado de Jesús. No, como no reconocieron que Jesús era profeta de Dios, siervo de Dios, enviado de Dios, como no reconocieron eso y solo le veían como el carpintero del pueblo, pues no pudieron recibir los milagros que él hubiera podido hacer allí. Porque es necesaria la honra para que los cielos se abran y la bendición que llega a través de esa autoridad llegue a tu vida. Entonces, si tú estás en esta iglesia y tú crees que yo soy simplemente alguien que se sube aquí un domingo y da una predicación, pero que no tengo autoridad espiritual sobre tu vida, qué pena, porque lo que Dios tiene para darte a través de mi vida no puede llegar. Tú tienes que aprender a honrar. Tienes que aprender a honrar. Mira, tenemos una parte de nuestra cultura es que cuando alguien cumple años en la célula, pues le hacen un regalo. Juntan ahí entre los compañeros o compañeras y le dan un regalito a su líder. Mira, eso es parte de la honra. Y si a ti no te gusta hacer eso porque eres un tacaño, pues pídele perdón a Dios y dile, Señor, ayúdame a ser más generoso y de paso honrar a mi líder para que lo que tú tienes que darme a través de ese líder llegue a mi vida. Porque de otra manera no va a llegar. Te vas a quedar a secas. Y qué pena perder parte de la bendición que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? La autoridad tiene que ser reconocida y aceptada y honrada. Y quiero decirte algo, no se trata de que te caiga bien la persona, no se trata de que tú veas en esa persona muchos dones o mucha sabiduría o mucho conocimiento, no,
Porque no es tanto la persona, no es Carlos Villanueva, es el cargo en el que Dios puso a Carlos Villanueva. Es el cargo en el que Dios puso a tu líder de célula. Es el lugar de autoridad que está ocupado en este momento por una persona, lo que tú tienes que ver. Si tú pones los ojos en mí, un día me vas a ver equivocarme en algo y entonces dirás, no, este no puede ser autoridad, porque mira, ha fallado. Claro, porque las personas evidentemente fallamos. Tú tienes que poner los ojos es en el cargo, en el lugar, en la posición de autoridad que Dios ha establecido. Dice Romanos 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Mira, es una orden y es absoluta. Dice, sométase. Sométase, no hay término medio allí, sométase. Toda persona, creyente, no creyente, sométase toda persona a las autoridades superiores. A mí no me gusta el alcalde que tenemos, no me gustaba la alcaldesa anterior, pero te sujetas. Si te dicen aquí es zona verde, pues tienes que pagar zona verde. Si te dicen el metro sube de 1,50 a 2 euros, pues tienes que pagarlo. Tienes que sujetarte a eso. No dices si te gusta la autoridad, no dices si es buena esa autoridad, si lo está haciendo muy bien, o si es corrupto o si no es corrupto, o si pecó o no pecó, o si es creyente o ateo. No dice nada de eso. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Mira, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Toda autoridad, pero no la persona. El puesto de autoridad ha sido establecido por Dios. De manera que quien se opone a la autoridad, ojo con esto porque esto es demasiado inamovible, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Quién crees que va a ganar ese pulso que tú le hagas a Dios? ¿Quién crees que va a ganar ese pulso que tú le dices a Dios? Por medio de la resistencia a la autoridad establecida, y tú estás ahí echando un pulso, no, yo tengo razón, no, yo no voy a hacer esto, yo no quiero porque ese es imperfecto, porque yo por qué me tengo que someter, porque ese alcalde es ateo o ese presidente o lo que sea, te está resistiendo a lo establecido por Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tú sales perdiendo. Sigue diciendo ahí en Romanos, no lo vamos a leer, pero si tú no quieres tener problemas con la autoridad, pues cumple las normas. Si no quieres tener problemas con el guardia de tráfico, pues ve a la velocidad que marca la carretera. No aparques en vado. Mira, claro, pero si yo me salgo de las leyes, la autoridad va a venir y me va a decir, oye, multa, sanción, disciplina, corrección, al banquillo. No juegas. Así es, ¿no? Entonces, someterse no es una sugerencia, es una orden, es el diseño de Dios, funciona. Te vas a quitar tensiones absurdas y rivalidades innecesarias. Y de paso, decíamos antes que cuando uno aprende a sujetarse, cuando uno reconoce la autoridad y se sujeta a la autoridad, uno aprende humildad, que fue justamente lo que no aprendió Satanás. Satanás nunca supo ser segundo y su corazón se llenó de envidia, su corazón se llenó de codicia, más que la envidia, la codicia. Él quería bajar a Dios para subirse él. Alcanzaré el trono del cielo. Ese era el pensamiento de Satanás. Satanás no se conformó con ser el ángel, el ser angelical más precioso que Dios había creado. No se conformó con ser segundo. Él quería ser Dios. Y eso es fruto de un corazón tan orgulloso, tan altivo, que le llevó a rebelarse contra Dios. Y quiero que sepas que en esta vida nunca vas a ser primero. Quiero que lo anotes allí en tus anotaciones. En esta vida nunca voy a ser primero. Y alguno dirá, no, pero yo en mi casa soy el primero. No, por encima de ti está Cristo.
varón cabezón. No, yo en mi empresa mando porque es mi empresa. Pues no, pues mira, tienes el de Hacienda encima tuyo. Tienes a Dios encima tuyo. Madre mía, te van a freír. Como tú te creas que eres el primero. Es que yo soy el líder de la célula, yo soy el primero. Pues no, están los pastores por encima tuyo. Y los pastores tenemos otros pastores por encima. Y Dios está por encima. Nunca en esta vida logras ser primero. No lo pretendas. Más bien aprende a ubicarte en dónde estoy, quién está por encima de mí, quién tengo por debajo de mí. Ejercita la autoridad dentro del temor de Dios, usando la fe, y todo va a fluir correctamente. Pablo dijo a sus discípulos en varias ocasiones, en Corintios y en Hebreos: os ruego que me imitéis. Imagínate, alguien que estaba seguro de quién era en Cristo, de qué posición ocupaba, y decía: yo os ruego que me imitéis, que me imitéis. Ahora, decíamos antes que es diferente sujetarse y obedecer. Y yo quiero explicarte rápidamente cuál es la diferencia. Sujetarse es reconocer a la persona que está en autoridad. Es un asunto interno del corazón, del corazón. Obediencia es hacer lo que la autoridad me dice. Hacer todo lo que la autoridad me dice. Es algo externo. De manera que cuando alguien está sujeto, va a obedecer. No va a tener problema. Estoy sujeto, reconozco. Cuando yo digo reconocer la autoridad, es que, por ejemplo, si tú estás en el trabajo y tienes un jefe, y tu jefe puede que te dé órdenes que no tienen mucho sentido, puede que esté enfadado todo el tiempo, puede que te grite, puede que lo que sea, puede que ni siquiera conozca bien su labor, pero está como jefe, y tú en tu corazón decides sujetarte. Señor, gracias por este jefe. Cuando digo reconocer, no es solamente saber cómo se llama tu jefe, es que es entender que está en autoridad sobre tu vida, que Él tiene el poder para darte las órdenes de trabajo. Él tiene el poder para despedirte, o para renovarte, o para subirte el sueldo. Él está en autoridad y tú lo reconoces, y en tu corazón tú estás tranquilo. Tú sabes a quién tienes que rendir cuentas. Tú sabes quién es el que tiene que dar la cara por todos, porque Él es el que está en autoridad. Entonces, el que está sujeto no tiene mucho problema en obedecer, porque aunque la orden no te parezca, tú dices: bueno, Él está en autoridad. Él está en autoridad, Él sabrá lo que hace. Él tiene que luego rendir cuentas a su vez a sus jefes. Quizá tú lo harías de manera diferente, pero no te pones a pelear, porque no te toca pelear eso. A ti te toca obedecer. Y si tú obedeces, tu jefe tiene paz, y eso resulta en beneficio de todos. Ahora, no siempre el que obedece está sujeto en el corazón. Por ejemplo, tu jefe te dice que vayas y hagas algo, y entonces tú lo haces, pero tú por dentro estás: este tipo es idiota, este no sabe lo que hace en su trabajo, este es un tipo, ¿quién lo ha puesto ahí? Tú estás haciendo lo que él te ha dicho, pero tu corazón no está sujeto. Y es necesario las dos cosas: sujetaos y obedecer. Obedecer y sujetarse. El niño que sus padres le mandan que recoja los juguetes y que ya se vaya a dormir, y el niño empieza a recoger los juguetes y los tira a la caja. ¿Está obedeciendo? Sí, pero su corazón no está sujeto. No está sujeto su corazón. Si sus padres se dieran la vuelta, probablemente no obedecería. Entonces, cuando yo obedezco por fuera, pero mi corazón está en rebeldía, es una señal clara de que hay un orgullo que se está levantando en mi corazón. Ese orgullo viene directamente del infierno, viene directamente del trono de Satanás. Cuando hay alguien en rebeldía,
en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, alguien en rebeldía está siendo motivado, impulsado, lo sepa o no lo sepa, por el mismo diablo. Toda rebeldía nace en el corazón de Satanás, toda. Y ese fue el pecado de Satanás. Primero fue el orgullo. El orgullo es el primero de todos los pecados. El orgullo de no saber ser segundo. Pero el orgullo llevó a Satanás a rebelarse contra Dios, a empezar a hablar mal de Dios, a no sujetarse a Dios. ¿Sabes que Satanás tiene que obedecer a Dios, pero no está sujeto a Dios? ¿Lo entiendes? Porque cuando Jesús se encontró con ese endemoniado gadareno que estaba infectado de demonios y le suplicaban, no nos eches aquí o allá, déjanos en el hato de cerdos, no nos lleves al abismo. Y cuando Jesús dio la orden, los demonios tuvieron que obedecer. Sin embargo, los demonios no están sujetos porque por dentro están llenos de rabia contra Dios, están llenos de odio contra Dios. ¿Tienen que obedecer? Sí, porque es que si no obedecen, Dios los fulmina. Pero su corazón está totalmente en rebeldía. Y quiero que sepas que hay gente así en la iglesia, que hace las cosas, pero por dentro está, no me parece, yo haría de otra manera. Y en verdad lo que están haciendo es abrir puertas para que los demonios de rebeldía y de orgullo empiecen a oprimir su vida y a afectarle en todo lo que hace. El asunto de la autoridad no es fácil, requiere corazones humildes, sencillos. Mira, María recibió las órdenes y toda la revelación profética del ángel de Dios directamente. Se lo dio a ella, no a José. Se lo dio a ella. Vas a quedar embarazada, le vas a poner de este nombre, todo. Es el Salvador de Israel. Pero ella permaneció sujeta a su marido, porque ella sabía su rol. Entonces, el asunto de la autoridad es tan tremendo que si nosotros nos desubicamos, empezamos a correr serio peligro. Cuando yo me sujeto, eso abre el camino para yo tener mi propia autoridad. Y este es otro de los principios clave en todo este asunto de la autoridad. Cuando alguien se sujeta, está estableciendo el canal para que Dios pueda poner a esa persona también en autoridad. Sin embargo, si no se sujeta, está provocando varios daños. Primero, a sí mismo, porque se está colocando fuera de la línea de bendición que viene por la autoridad. Segundo, a la iglesia, porque alguien en rebeldía es alguien que divide. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay que hacer algún tipo allí, como dicen ahora los políticos, un cordón sanitario para que no me afecte la división, la rebeldía de los que van en contra de la autoridad y de lo establecido. Porque la rebeldía es contagiosa. Satanás, con sus contrataciones, nos dice la Biblia, que logró convencer a un tercio de los ángeles en el cielo. Absalón, cuando se empezó a rebelar contra su padre, el rey David, se ponía a las puertas de la ciudad y le decía a la gente, no, aquí el rey no te va a juzgar, el rey no tiene tiempo para ti, el rey, tu vida no le importa mucho, el rey está entretenido en sus cosas, el rey no te va a hacer caso. Y empezó a dañar el corazón de tanta gente que reunió un buen grupo del pueblo y le dio un golpe de estado a su padre, el rey David. Así funciona la rebeldía. Alguien que está en rebeldía no es capaz de callarse la boca. Él empieza a tocar a los demás. Pues tú has visto, mira, es que a mí no me parece que nuestro líder puso la célula a las 10 de la noche. ¡Qué tarde! Y yo a las 10 ya tengo que... Y empieza tin.
y rápidamente se extiende esa mancha de rebeldía. Por eso Pablo era tan tajante en estas cuestiones. Había varias cuestiones que Pablo trataba con mucha firmeza en las iglesias. La sana doctrina, que no entrara el legalismo bajo ningún concepto. Las divisiones, que si yo soy de Apolos, que si yo soy de Pablo. Y Pablo le dice, ¿pero estáis tontos o qué? Si sois de Cristo, no sois de ninguno, sois de Cristo. Las divisiones las cortaba de raíz. La inmundicia sexual. En la primera carta a los Corintios tienes un ejemplo. Cuando dice, ese que se acuesta con la mujer de su padre. Dice, yo lo entrego a Satanás. Que se muera, aunque se salve su alma, pero que se muera ya, que deje de estar contaminando toda la congregación. Y regañó a la congregación porque la congregación no hizo nada para disciplinar a esa persona. Los ancianos de la iglesia en Corinto no habían hecho nada para decirle a esa persona, oye, ¿qué estás haciendo? Eso es un pecado horrible. Compórtate. Y dice Pablo, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, adúltero, ladrón, mentiroso. Dice, con el que se llama hermano, pero su estilo de vida sigue siendo igual que el de antes, no te juntes. Probablemente no sea ni siquiera un hermano, porque si no, no haría esas cosas con tanta ligereza y con tanta asiduidad. Pero en cualquier caso, la autoridad está puesta en la iglesia también para cortar las enfermedades espirituales que puede haber dentro de la iglesia. Entonces, es tremendo porque la iglesia es un lugar, y estoy hablando de la iglesia local, aquí en concreto, CCI Barcelona. La iglesia es un lugar, pero no es un lugar, es algo que Dios ha instituido. Y no podemos ser tan simples de pensar que lo que yo hago y perjudica a la iglesia, pues no tiene consecuencias, no pasa nada. Cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, la iglesia es la suma de los cristianos. Cuando Pablo perseguía a los cristianos para encarcelarlos, Jesús se le aparece y le dice, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pablo ni se estaba dando cuenta que lo que estaba haciendo es ir en contra de Jesucristo. Al apresar a esos cristianos, al hablar mal de los cristianos, al criticar a los cristianos. Y mira, tan impresionante como Pablo aprendió autoridad. Pablo venía de ser un rango alto dentro de los fariseos, alguien con autoridad. Le daban cartas para ir a las ciudades con el permiso del Sanedrín de Jerusalén, para detener a los cristianos, sacarlos de todos los lugares y llevarlos a Jerusalén para que los metieran a la cárcel. Estaba en autoridad, pero cuando se encuentra con Jesús y Jesús le dice, ¿qué haces? Estás dando coces contra el aguijón, no seas bruto, no te metas con Dios. No, yo no me meto con Dios, solo estoy persiguiendo a estos cristianos. Es que esos son Jesucristo, esos son Jesucristo. La iglesia es Jesucristo. No es un conjunto de personas que se reúnen ahí a hacer algo bonito el domingo. No, la iglesia es parte de Jesucristo. Es el cuerpo de Jesucristo. Y si yo me corto un dedo, aunque solo sea este dedito, pero mi cabeza dice, ¡ay, qué dolor! ¿Sí o no? Claro. Y cuando Pablo perseguía, dañaba, maltrataba, murmuraba, hablaba mal de los cristianos, Jesús se aparece y le dice, ven aquí, que me estás haciendo daño a mí. Y Pablo, que venía de estar en una autoridad alta dentro de los fariseos, le dice Jesús, entra en la ciudad y vete donde Ananías. ¿Y quién era Ananías? ¿Acaso era un apóstol? Ananías era uno normalito de la iglesia. Uno que estaba por allí, que no se vuelve a nombrar en la Biblia. Ananías. Él te va a decir lo que tienes que hacer. Ananías me va a decir, ¿quién es Ananías? No es ningún jefe de la iglesia de los cristianos, no es ningún líder, es uno que está ahí, Ananías.
Y llega Pablo, jefe de los fariseos, y se coloca bajo un cristianito, uno del montón. Pero ¿sabes qué pasa? Que uno del montón en aquella época eran pesos pesados. Uno del montón de los que atendían las mesas a las ancianas, resulta que eran evangelistas, que el Espíritu Santo los llevaba de un sitio a otro, así teletransportados. Bueno, y va Pablo y se somete a la autoridad de Ananías. Se somete. Y está allí con Ananías. Ananías le predica el evangelio, se bautiza y empieza Pablo a predicar el evangelio. Qué impresionante, ¿no? Este Pablo se sujeta, obedece, y por eso luego él gana una autoridad espiritual tan tremenda. Tú ves las cartas de Pablo y están llenas de órdenes, no sugerencias para la iglesia, órdenes. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad espiritual. ¿Cómo la logró? Sujetándose, obedeciendo, colocándose bajo autoridad. En la primera ocasión que tuvo de ir a Jerusalén, lo primero que buscó a los apóstoles. Él no fue allí como diciendo, yo soy igual que vosotros, aquí, me respetáis. No, él llegó allí a rendir cuentas de todo lo que había hecho por la zona del Mediterráneo. Todas las iglesias que había plantado, lo que Dios estaba haciendo, a rendir cuentas. ¿Por qué tuvo autoridad espiritual Pablo? Porque aprendió a estar bajo autoridad espiritual. Y algunos pretenden ganar autoridad espiritual, pero todavía son rebeldes, todavía en su corazón son rebeldes. Es imposible que tengas autoridad espiritual, ni en tu casa. ¿Y cómo sabemos que a veces la gente está con esa falta de sujeción en su corazón? Mira, cuando tú quieres hacer el ministerio por tu cuenta, tú solo, me voy a evangelizar, pero me voy yo solo, y nunca vas con el grupo de la iglesia, quiero decirte que te falta sujeción. Cuando tú te pones a discipular a alguien por tu cuenta, sin estar bajo el conocimiento y la rendición de cuentas de la iglesia, te falta sujeción. Y quiero que sepas que yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo que cada uno de nosotros tiene dones dados por Dios a cada uno en particular para ser usados conforme a la medida de fe que también Dios te ha dado. Pero una cosa es que tengas un don y otra cosa es cómo lo usas. Una cosa es que tengas un don dado por Dios y otra es que tú lo ejercites y rindas cuentas bajo una autoridad y que no hagas la guerra por tu cuenta tú solo. ¿Prefieres hacer las cosas sin pedir consejo? No estás sujeto. Te falta sujeción. Otro aspecto, y ya para terminar, y es el que muchos se plantean y por el cual muchas veces algunos entran en conflicto. ¿Y si la autoridad se equivoca? Entonces, ¿qué? ¿Tengo que obedecer? ¿Y si la autoridad veo que cae en algún pecado? Entonces, ¿qué? ¿Tengo que obedecer? Pues la respuesta es sí. Porque, como decíamos antes, tú no te fijas en la persona, te fijas en que Dios puso esa autoridad y esa persona ocupó ese cargo. Entonces, si Dios puso la persona, si Dios permite que tal persona esté en autoridad, ¿quién tendrá que moverse allí? Especialmente hablo dentro de la iglesia. Si Dios me puso a mí como pastor de esta iglesia, evidentemente a través de la autoridad delegada de mis pastores, ¿quién tendrá que quitarme? ¿Tú? ¿Me tendrás que quitar tú? Hacemos una votación, a ver, mayorías. ¿Quién quiere que siga a Carlos? Sí, no, como en el hormiguero. No, eso no es así. En el cielo no hay ese tipo de votaciones. Si Dios pone, Dios quita. Y mira, y Dios no siempre lo hace igual. Es impresionante. Tú ves el caso de Saúl en la Biblia y Saúl se equivocó. Se equivocó una vez. Dios les tiende su misericordia y su paciencia. Los músicos ya pueden subir. Y se equivocó una vez y Dios le dijo, bueno, este hombre es como un poquito rebelde, pero vamos a ver si le dejamos que lo intente otra vez. Y se equivoca la segunda vez.
Y Dios le dice, mira, me vas a ofrecer un sacrificio, ve con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel le dice, ¿sabes qué? Dentro de 7 días yo vengo contigo y hacemos el sacrificio. Pero 7 días es hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Y qué casualidad que el profeta llegó a las 11:45 de la noche. Estoy hablando en términos figurados. Y ya Saúl se desesperaba y entonces no esperó al profeta y él de su cuenta, a su manera, sin seguir las instrucciones precisas de Dios, ofrece el sacrificio. Ofrecer un sacrificio a Dios es algo bueno, ¿sí o no? Pero si es un sacrificio que Dios no te ha pedido o que lo haces sin fe o con la motivación equivocada en tu corazón, eso también lo ve Dios. Dios no solo ve el corderito que se degollaba allí encima del altar. Dios ve el corazón. Por eso cuando Caín ofreció su ofrenda, como no era con fe, él solo quería competir con Abel, pues Dios dijo, uy, esta ofrenda huele mal. Esta ofrenda no me gusta nada. Y podía ser una ofrenda vista por fuera espectacular, impresionante. Pero el corazón estaba podrido y Dios rechazó esa ofrenda. Por eso, cuando Saúl ofrece ese sacrificio, que era espectacular por fuera, Dios lo rechaza. Y Dios dice, no, qué asco. Esto no es lo que yo he pedido, ni en el tiempo que he pedido, ni a través del profeta. Este rey se está atribuyendo él esta autoridad y yo no se la he dado. El sacrificio lo tenía que hacer el profeta. Porque Saúl, a pesar de ser el rey, tenía una autoridad espiritual, no una autoridad gubernamental. Tenía una autoridad espiritual que era el profeta Samuel. Y no supo moverse en el mundo espiritual. Cuando falla por segunda vez, mira, Saúl no adulteró, Saúl no robó, Saúl simplemente hizo un sacrificio fuera de lugar, simplemente. Pero como Dios ve el corazón y estaba viendo que era un corazón rebelde, que cuando viene el profeta y le dice, oye, ¿qué es esto que yo veo aquí? Todas estas ovejas y todo esto que tú no has respetado la orden de Dios. Y el tipo se justifica, no, si yo he cumplido. Pero es que el pueblo se impacientaba y esto y lo otro. No se humillaba. ¿Y entonces qué hizo Dios con Saúl? Lo defenestró. Permitió que muriera en batalla. Años antes ya había dicho al rey David, cuando era pastor de ovejitas del rebaño de su padre, ya Dios le había dicho, tú vas a ser el próximo rey. ¿Y cómo hace Dios las cosas? Que David, siendo jovencito todavía, ya sabe, ya ha sido ungido para ser el próximo rey, pero aquí hay un rey que es Saúl. Y David se somete al rey vigente. David no dice, voy a dar un golpe de estado porque como ahora Dios me ha dicho que yo voy a ser el rey, ya está, pues ya tengo ya tengo la palabra. Le voy a dar a este un golpe de estado y lo quitamos de en medio. No, el temor de David, el temor de Dios era tan grande en David que él dijo, bueno, pues cuando Dios quite a Saúl, me pondrá a mí. De momento me ha anunciado, pero no es el tiempo. Mira, justo lo contrario que Saúl. Saúl le dijeron 7 días y a los 6 días y medio se lanzó, en vez de esperar 7 días completos. Y David supo esperar. Saúl, ya sabéis toda la historia, ¿no? Se volvió celoso contra David, la gente aclamaba a David y Saúl más celoso se volvía, lo intentaba matar. David, para no pelear contra el rey, huía y se escondía en las montañas, en las cuevas. Y en una de esas cuevas, cuando se está escondiendo, encuentra que entra el rey Saúl a dormir la siesta. Y se cuesta allí el rey Saúl. Y David escondido al fondo de la cueva. Y empiezan todos los compañeros de David, los que
le acompañaban en ese exilio, le dice, mira, 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 Dios ha puesto ahí a Saúl para que lo mates, porque él te está persiguiendo para quitarte la vida. ¿Y qué hizo David? Mira, cogió la esquinita del borde del manto de Saúl mientras Saúl estaba dormido. Solamente por eso nos cuenta la Biblia en 1 Samuel 24:5 que David tuvo susto de cortar solamente la esquinita del borde del manto real de Saúl. ¿Pero por qué él cortó esa esquinita? Porque ya cuando se despertó de la siesta Saúl y salió de la cueva y se fue lejos, ahí salió David a la puerta de la cueva y le gritó, Saúl, mira, tuve tu vida en mis manos, aquí está la prueba, solamente he cortado la esquinita del borde de tu manto. Te podía haber matado, pero no lo he hecho, para demostrarle que lo tuvo fácil, pero no lo hizo, porque el temor de Dios en David era reconocer la autoridad que estaba puesta. Era un pésimo rey, era un pésimo jefe, era celoso, envidioso, intentó matar a David en varias ocasiones, lo persiguió por tierra, mar y aire. Y David huyendo, pero no porque tuviera miedo, sino porque no quería enfrentarse al rey, porque era el rey puesto por Dios. ¿Cómo me voy a enfrentar yo al ungido? Decía, al ungido de Dios. No quiero tocarlo siquiera, no quiero hablar mal de él. Nunca David habló mal de Saúl. Y tenía razones, mira, a bolsillos llenos. Pero nunca dijo una mala palabra. Ahora, cuando ya David sube al trono, empieza a ganar guerras, empieza a ganar batallas, empieza el hombre a ir para arriba. Y en un momento dado, cuando los reyes tenían que estar en la guerra, él se queda en casa. Ojo, porque esto es síntoma del verano. Aprovechemos el verano para lo bueno. Porque el rey David en el verano se quedó a darse un chapuzón en el río. Y qué casualidad, en el río estaba Betsabé, desnuda, bañándose allí. Y él, como dice Dante Gebel, viola, codicióla y se metió en un lío. Mira, David adulteró. David, cuando se entera de que Betsabé está embarazada, dice, ¿ahora qué va a pasar? Voy a quedar en muy mal lugar, porque Betsabé está casada. Está casada. Voy a mandar a su marido al frente de guerra a ver si lo matan y ya ella queda libre. Y lo hace. Y lo hace. Y no solo lo hace, sino que le dice al batallón, les dice, vosotros lo soltáis allí en el sitio más peligroso y os retiráis para que lo maten seguro. Y así pasó. O sea, podríamos decir que el rey David fue adúltero, homicida, porque fue el autor intelectual de la muerte de Urías, que era el marido de Betsabé. Pero mira qué diferencia. Él desobedeció a Dios, evidentemente, en esta situación. Pero en cuanto llegó el profeta Natán a corregirle, él se arrepintió y se arrepintió de corazón. Y Dios lo vio. A nosotros nos cuesta mucho ver cuando un arrepentimiento es verdadero. Tenemos que esperar mucho tiempo para ver los frutos, pero Dios en el momento Dios lo sabe. Y quiero que sepas algo. Hubo una consecuencia por el pecado de David, a pesar de que Dios lo perdonó cuando él se arrepintió. Y el bebé que tuvo Betsabé murió. Y él rogaba, Señor, no te lo lleves a este bebé, no te lo lleves. Y el profeta le dijo, Dios ha dicho que se lo va a llevar. Hay consecuencias por el pecado, familia, siempre las hay. Te puedes arrepentir, puedes llorar, puedes echar todos los mocos que quieras. Dios te va a perdonar, pero hay consecuencias por el pecado. Siempre las hay, siempre. Muere el bebé y ya empieza una nueva etapa en la vida de David. Y él fue un rey que, ¿cómo entendió el rey David el principio de autoridad? Nunca quiso pelear contra Saúl porque Saúl era el rey, pero ya cuando Saúl no está y él sube al reinado y empieza a tener varios golpes de estado de su propio hijo, Absalón, nunca levantó la mano contra Absalón.
siendo que él era el rey legítimo. Pero dijo, no, no, no. Si Dios me puso a reinar y ahora Dios me está quitando, pues ya verá Dios lo que está haciendo. Yo no voy a ir en contra de los designios de Dios. O sea, qué hombre para entender el corazón de Dios. Ahora, hasta el día de hoy se llora en la tumba del rey David en Israel, en Jerusalén. No lloran en la tumba de Saúl, no lloran en la tumba de Absalón, lloran en la tumba del rey David, porque el rey David fue un modelo del reinado de Jesucristo. Dice la Biblia que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Oramos?